¿Qué de nuevo, chicos? Me alegra veros por aquí de nuevo. Soy Ricardo, profesor de Física y Química, como ya sabéis, y en la clase de hoy vamos a terminar el tema de las leyes de los gases. Hoy vamos con la ley de Gay-Lussac. Como digo, la tercera ley se llama la ley de Gay-Lussac, también conocida anteriormente como la ley de Charles-Gay-Lussac. En ella lo que va a mantenerse constante ahora es el volumen, por lo tanto la presión y la temperatura van a variar. Vamos a ponerlo escrito por aquí. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que Gay-Lussac se escribe así, no os confundáis, Gay con Y y Lussac con dos S, ¿vale? Y terminado en C. Ahora que va a permanecer constante, digo el volumen, ¿no? Entonces vamos a poner que a volumen y volumen se representa, ya sabéis, con una V constante. Ahora lo que va a mantenerse constante es el volumen, lo que le va a pasar a la presión, entonces a volumen constante, la presión que se representa por una P mayúscula y la temperatura que se va a representar, como sabéis, ya por una T mayúscula, van a ser directamente proporcionales de nuevo. Vamos a ponerlo aquí, van a ser directamente proporcionales. Y ya sabéis lo que significaba eso de directamente proporcionales, ¿no? Significaba, según el método que yo enseñé, el truquito de las manos, ¿no? Que yo hacía, vamos a hacerlo otra vez con las manos. Directamente es que cuando uno aumenta, el otro aumenta. O cuando uno disminuye, el otro disminuye. Así que, como resumen, fijaros, la ley de Gay-Lussac y la anterior, la de Charles, eran directamente proporcionales, mientras que la primera ley, la de Boyle-Mariotte, era inversamente proporcional, era de uno aumentaba y el otro disminuía, o uno disminuía y el otro aumentaba. Ahora los dos aumentan o los dos disminuyen. Esto también se representa mediante una formulita que, como en el caso que vimos anteriormente de Charles, ahora cambia un poquito y ahora, como las que varían son la presión y la temperatura, queda como presión partido temperatura, eso es lo que se mantiene constante. Por lo tanto, se le pone constante o K. Si queremos identificar la fórmula que vamos a usar en problemas, debemos diferenciar entre una situación inicial o 1 y una situación final o 2. Por lo tanto, esta expresión se quedaría como presión 1 partido temperatura 1 es igual a la presión 2 partido temperatura 2. Y esto, como realmente se comprende, es con el ejemplo que he puesto a continuación. Aquí he querido poner una olla a presión. Esta es la olla a presión al principio y esta es la olla al final. Al principio está a temperatura ambiente, a 25 grados centígrados, y es una olla un poco rara porque en vez de meter también líquido y alimentos, he puesto como si solo hubiera un gas. El gas está formado por 6 partículas, como veis, y las flechitas lo que indican es que se mueve. En la figura de la derecha tenéis la misma olla, que ahora se está calentando de 25 a 100 porque hay un fuego o una fuente de calor en su base. Entonces las partículas se están moviendo más rápido y lo quería representar como una especie de estela que aparece detrás de ellas, ¿no? Bueno, pues una vez visto esto, lo que quiero que sepamos es qué ocurre con las variables. A ver, la temperatura, ¿qué le pasa? Cuando pasa de 25 a 100, ¿qué le pasa? ¿Aumenta o disminuye? Pues la temperatura aumenta. ¿Y qué le pasará a la presión? Porque la otra variable es la presión. Si la temperatura aumenta, como son directamente proporcionales, la presión también va a aumentar. Y eso es comprensible viendo el dibujo. Si estas partículas se están moviendo más rápido, van a chocar más veces entre sí con las paredes. Y cada choque que hagan con las paredes va a aumentar la presión. Luego aquí se confirma en este dibujo que al aumentar la temperatura, aumenta la presión, siempre y cuando, chicos, que permanezca constante el volumen, ¿vale? Y aquí la olla permanece constante su volumen porque es rígida, es de acero inoxidable y no se rompe. Vamos a ver cómo sería la gráfica en este tipo de leyes. Ya os los podéis imaginar. Ahora voy a representar la presión en un eje y la temperatura en otro. Como es directamente proporcional, cuando uno aumenta, el otro aumenta. Luego, como en el caso de la segunda ley, aquí en la tercera ley o ley de Gay-Lussac también se cumple que sale una gráfica recta ascendente. Eso significa que al aumentar la temperatura, ¿veis? Conforme yo me voy hacia la derecha, aumenta la temperatura, también lo hace la presión y viceversa. Vamos a confirmar lo aprendido mediante un ejemplito. El problema diría algo así. Un compresor de 50 litros, ya sabéis que los compresores son unas máquinas que nos permiten
contener aire a presión para luego usarlo, por ejemplo, en funciones hidráulicas o para una pistola de grapa, etc. Los compresores son muy interesantes en la industria en general. Pues dice que el compresor tiene 50 litros y siempre va a tener 50 litros, es decir, que este será el volumen, en este caso será el volumen constante. Aquí he querido pintar el compresor para que lo veáis, al principio y al final. Pues bien, nos dice que contiene un gas, lógicamente, en este caso lo he pintado con 5 partículas, pero sabéis que 5 partículas no tiene millones y millones de ellas, pero por no pintarla he pintado 5. Si aquí pintamos 5, aquí también, porque es muy importante que sepáis que las partículas no aumentan ni disminuyen su tamaño, es decir, que no se añade nuevo gas, ni se quita o se desprende nuevo gas. Nos dice que la temperatura aquí en el primer compresor, o sea, que al principio es 25 grados centígrados. Y aquí el manómetro dice que en ese momento marca 10 elevado a 6 pascales, que como sabéis es la unidad del Sistema Internacional de Presión, ¿vale? La pregunta es, ¿qué temperatura, y lo voy a subrayar, qué temperatura tiene el gas en el segundo caso, es decir, aquí donde he puesto interrogación, cuando el compresor dice que duplica su presión? Es decir, ahora, mediante un engranaje eléctrico, eso va a aumentar su presión, y va a hacer que las partículas, como la he pintado aquí, mirad, aquí se ve con más detalle, he pintado como si tuviera una estela, ¿no? Entonces, si aumenta la presión, le va a pasar algo a su temperatura. Y vamos a pensar qué le pasará. Vamos a pensar si aumenta o si disminuye, puesto que esto ya lo podemos hacer independientemente de los cálculos. Vosotros sabéis que la tercera ley de los gases, la ley de Gay-Lussac, nos dice que la presión y la temperatura son directamente proporcionales cuando el volumen permanece constante, que es este caso. Entonces, cuando la presión aumenta, la temperatura aumenta, o cuando la presión disminuye, la temperatura disminuye. En este caso, ¿qué le pasa dice que a la presión? Al duplicar la presión. Si duplicas la presión, la hace el doble, la hace más grande. Entonces, ¿qué le pasará a la temperatura? Que también aumentará. Vamos a ver si es el doble o no. Aquí ya he puesto los datos, vamos a poner los datos. La presión 1 es 10 elevado a 6 pascales. La temperatura 1 es 25 grados centígrados, que pasándola a Kelvin son 298 Kelvin. La presión 2 dice que se duplica, entonces será 2 por 10 elevado a 6 pascales. Y perdonad, aquí es temperatura 2, es la que quiero calcular. Entonces, vamos a poner la fórmula que tenemos que usar, que nos dice que la presión 1 inicial partido de la temperatura 1 inicial es igual a la presión 2 final partido de la temperatura 2 o final. De aquí, ¿qué es lo que nos pide la temperatura 2? La puedo despejar de la siguiente manera. La temperatura 2, primero lo voy a hacer indicado. Pasaría aquí, por ejemplo, en cruz multiplicando y este pasaría dividiendo, se quedaría presión 2 por temperatura 1 partido presión 1. Si no lo veis tan rápido, intentad hacerlo. Lo único que he hecho es pasar la temperatura 2 aquí arriba y la presión 1 abajo. Luego se queda presión 2 partido presión 1 y la temperatura 1 que está aquí, también cruzado, se pasa aquí multiplicando, ¿vale? Y ahora simplemente podéis poner los datos directamente, puesto que todo está en el sistema internacional. Y calcular la temperatura 2. La presión 2 será 2 por 10 elevado a 6, la presión 1 será 10 elevado a 6 y la temperatura 1, 298. Luego, como veis, el 10 elevado a 6 y 10 elevado a 6 se va ahí y va a quedar el doble de la temperatura original, 596 Kelvin. Se cumple, por tanto, nuestra predicción inicial, que si aumenta la presión, aumenta la temperatura, y si aumenta el doble, también la otra lo hará el doble. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya resultado interesante, corto, sencillo y fácil de comprender. Si tenéis aún así alguna duda, ponedmela por aquí abajo en comentarios y suscribiros porque es muy importante para mí y para mantener, bueno, el canal, me echáis una mano. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.